porque voy a grabar para que quede esto. Bien, como les decía, me es grato presentar a Nadia porque pues ella es estudiante actualmente del último semestre de la licenciatura en Artes Visuales y ha desarrollado algunos proyectos, como en este caso, ha pasado por varias etapas del área de fotografía y pues me parece como muy loable que los estudiantes también presenten el trabajo cuando ya lo han como consolidado de alguna manera. También por aquí veo que está Serafín, también un estudiante sobresaliente que está presentando. Este es un comercial, perdón, pero va a dar un taller, entonces también es de los estudiantes que son como interesantes de seguir por su trabajo. Bueno, regresando, perdona, a lo que estaba hablando sobre Nadia. Bueno, voy a leer su síntesis curricular. Nacida mujer de género no binario, Nadia Lisset Carmona Jiménez tiene 22 años de edad. Actualmente estudia bueno, aquí dice sexto, pero me parece que ya pasa a octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales aquí en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene 2 publicaciones en revistas independientes, una en Story of the Change the World, y tiene también algunas exposiciones colectivas dentro del Instituto de Artes y en el Teatro Nezahualcóyotl. Les voy a leer un pequeño texto que Nadia nos comparte. Dice: Nadia busca conectar con las personas. Nació en 1988 en el Estado de México. Inspirada por su familia, desarrolló un gran interés por las artes, enfocándose en el dibujo, la pintura y la fotografía. En su obra plástica, la artista refleja un interés por la justicia social, la diversidad sexual y el feminismo. Ha participado en talleres de pintura en el Museo de la Acuarela y 2 talleres de fotografía documental en el Festival Internacional de la Imagen 2018 y 2019. Bueno, pues es un gusto tener a Nadia aquí y que nos comparta su proyecto. Entonces, bueno, la dinámica es la siguiente. Les voy a pedir, por favor, que activen sus cámaras. El audio lo van a mantener silenciado y las preguntas yo las voy a ir leyendo aquí en el chat, si es que existen algunas preguntas, y las estaré compartiendo con Nadia. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Nadia, y te cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, igual al profesor Santoyo, que aquí hice mi presentación. Ahí se me pasó, pero pues también recientemente tengo una exposición. Perdón, Nadia, ¿tienes tu micrófono, me parece, silenciado? ¿No se escucha? ¿Sí le escuchan ustedes? Sí, Perdón, es que yo no lo escucho. Ok. Bueno, perdón, contigo. Recientemente igual tuve una exposición igual de este proyecto en la plástica disruptiva, que es una galería virtual, sigue abierta, y pues ya, si les interesa, me pueden decir y les paso el link del lugar. Pues bueno, ahora sí. Pues, como ya saben, mi nombre es Nadia Lisset Carmona Jiménez. Me gusta más que mi nombre de artista sea Nadia Carmona. No creo que el arte pueda cambiar al mundo. Creo que el arte puede educar, inspirar y capacitar a las personas para que actúen. Judy, Chicago, 2014. Pues bueno, les voy a presentar pantalla. ¿Qué es? Permítame un momentito. Acá está. ¿Ya lo ven? ¿Me pueden decir si lo ven? Sí, se está por presentar. Ya se ve. Gracias. Pues bueno. Les voy a presentar este
este fotolibro, que es como la conclusión de pues, mis fotos. Pues bueno, ora por nosotras. Entonces, pues, este proyecto, ora por nosotras, es un tema que busca transgredir el concepto de la Virgen de Guadalupe hacia otros conceptos más reales en la vida diaria de las mujeres mexicanas. Es un proyecto de arte político, feminista, de protesta, que propone mirar a todas las mujeres mexicanas de la misma manera en que miramos al ícono católico promedio, aunque pues en este caso es la Virgen de Guadalupe. Y pues como mexicanos, todos sabemos y vemos, ella es una mujer cuyos rasgos no son tan diferentes a los de las personas comunes en México, como la piel morena, los ojos negros, el cabello negro, pero la característica más importante es que ella es mujer, como todas las que han sido asesinadas, violadas y acosadas por su género. ¿Alguna vez se han preguntado por qué México es uno de los países más religiosos de Latinoamérica, pero también es uno de los más peligrosos para una mujer? Nuestra cultura mexicana enseña a rezar desde que somos niños, a estatuas dentro de la iglesia y entre ellas la estatua de una mujer. Pero cada día, 10 de nosotras morimos por cuestiones de género y pues todos los días por cuestiones de misoginia. Entonces, le voy a hacer aquí un acercamiento. Este proyecto es para todas las mujeres mexicanas que como yo vivimos en un país que no nos respeta, que no nos representa y que incluso nos violenta. El hecho de que haya escogido este medio artístico, la fotografía, para la manifestación de este proyecto es para invitar a la reflexión de todas los mexicanos para deconstruir nuestras percepciones de lo que creemos sagrado o de lo que alguna vez creímos sagrado. La hipocresía que existe entre las prácticas religiosas y la cruda verdad. El arte de protesta es una rama que en Latinoamérica siempre ha estado presente debido a las situaciones políticas y la presión que existe por parte de la sociedad mexicana hacia sus miembros, ¿no? Pues el hecho de, igual de que les oprimidos tomen las facultades de arte para manifestarse, introduce una plática que siempre había pertenecido a los círculos privilegiados y pues ahora está en nuestras manos de aquellos que pues hemos sido como limitados, que no hemos tenido pues la oportunidad o antes de hacer arte, ¿no? Y de sobre todo compartir lo que hacemos. Pues bueno, aquí les voy a presentar algunas fotografías que utilicé, bueno, que hice más bien. Como antecedentes visuales, para mí es importante mencionar, pues el concepto sobre el cual ahora por nosotros trabaja es con la expresión de estos falsos valores que al mismo tiempo están involucrados con la violencia machista en un país misógino que ha solapado estas conductas. La temática evidentemente es feminista y tiene el fin de afectar la subversión de la extrema derecha. Tengo un interés muy amplio en la fotografía documental y periodística, aunque pues considero que es uno de los géneros fotográficos más difíciles y más peligrosos de elaborar, y sobre todo en América Latina y en México, ¿no? Pues para esto también, pues las personas o los antecedentes que yo tengo que me ayudaron o me inspiraron a llegar a la fotografía, a generar ese tipo de obras, sobre todo es Maya Godet, con proyectos muy diversos que ha tenido como La Plaza de la Soledad, como Desaparecidas, como Tierra de Brujas, todos este tipo de foto documental que habla sobre las mujeres, que habla sobre las opresiones que sufrimos, sobre los distintos tipos de privilegios que existen entre las diferencias de hombres, blancos, europeos, cisgénero, heterosexuales. Pues bueno, entonces pues cuando yo quise igual hablar de esto, lo primero que igual supe es que quería evidenciar este tipo de violencia. También recuerdo mucho cuando estaba haciendo este proyecto y me hice una pregunta a mí misma. Yo fui criada católica
religiosa, fui en instituciones pues de lo mismo, o sea, religiosas, donde se me enseñó a rezar, donde hice mi primera comunión, donde pues a mí tuve que aprender el credo, ¿no? O sea, y cada vez había que irse a confesar. Entonces, esta experiencia de ser mujer es muy curiosa, porque yo recuerdo que desde que eres niña nadie, o sea, a nadie le importa si cuántos años tienes. Para violentarte no hace falta preguntarte cuántos años tienes. Como aquí dice, jóvenes, adultas, morenas, blancas, hermanas, madres, hijas y sobrinas, deseos, sueños e ideales, luchas y causa, somos todas construidas, documentadas y fotografiadas. Pues bueno, la violencia machista no se detiene a preguntarte cuál es tu nombre, cómo eres físicamente, y yo creciendo una niña, pues, que había sido enseñada con la religión, ¿no? Yo decía, ¿por qué empecé a tener muchas dudas? ¿Por qué si Dios era tan bueno nos permitía sufrir tanto, ¿no? O por qué si te decían que pues Dios o la Virgen siempre estaban para escucharte y todo eso, ¿por qué no me escuchaba a mí? Entonces, cuando yo llegué a la conclusión de hacer este proyecto, déjenles hago aquí el acercamiento para que vean. Cuando yo llegué a la conclusión de hacer este proyecto, me acuerdo que estaba pues en el salón de foto y me empecé a preguntar, ¿por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué a la Virgen de Guadalupe sí la respetan y a mí no? ¿Qué es lo que tiene ella que no tenga yo? Y me empecé a reflexionar esta idea de que incluso llegué a la conclusión de que si la Virgen de Guadalupe encarnara así en una mujer al día de hoy y llegara, sin tener que decirle a nadie que es la Virgen de Guadalupe, sería violentada de la misma manera. Sería acosada, seguramente tendría problemas o tal vez tuviera la mala suerte, la mala fortuna de tener un marido abusivo, no lo sé, ¿no? Entonces también esto es lo que quise hacer, llevar esta idea de la Virgen hacia nuestro contemporáneo, hacia nuestra vida diaria, y no solo a mí, sino a todas las mujeres con las que convivo día con día. A las mujeres con las que a veces ni siquiera sé sus nombres y pasan por la calle, pero también son mis hermanas. Y no necesitan decirme que están conmigo para que yo sepa que al menos alguna ha sufrido alguna de las violencias que yo he sufrido. Entonces, hacer este proyecto sin duda fue algo que yo busqué durante, los profesores lo saben, 3 años de trabajo, desde el 2019. 3 años de trabajo porque yo sabía que quería trabajar bien el proyecto, yo sabía que quería mujeres reales. O sea, a veces me preguntan, ¿por qué la fotografía? Porque pues yo no era así como fan de la fotografía antes de entrar a la universidad. Pero cuando empecé a ver estos documentales, cosas de gente real, que no conviven contigo a veces en el diario a diario, pero que la foto documental te hace dar cuenta que hay realidades alternas a la tuya, que porque tú no sepas que existen, no quiere decir que no estén pasando. Entonces, yo le agarré mucho esto a la fotografía y yo dije, esto es lo que yo quiero mujeres reales. Porque me decían, pues hazlo contigo misma. Sobre todo en la pandemia tuve muchos problemas. Me tuve igual que poner como modelo muchas veces. Y decía, ¿por qué no solo lo haces de ti misma, no? Y es como, porque no se trata solo de mí. Yo quiero que esta sea una causa colectiva. Yo creo que se entienda como lo que es, no soy solo yo la que es mujer, no soy solo yo la que está sufriendo estas violencias, somos pues sí, somos todes, ¿no? Todas. Entonces, pues también quise juntar este concepto, o sea, de que tal vez si un día nos vestíamos de vírgenes, tal vez entonces nos iban a respetar más, nos iban a ver diferente, o le iban a pensar al menos 2 veces antes de volver a violentarnos. O sea, nada me lo asegura, la verdad. Muchas cosas que creemos que hacemos para que no nos violenten, al final no sirven de mucho, porque la violencia sigue ahí y la opresión sigue ahí y el pacto patriarcal se sigue enseñando, ¿no? Entonces, pues al final encontré mujeres, hermanas, compañeras, primas, que quisieron colaborar conmigo, que quisieron colaborar con el proyecto. Muchas veces también me la compliqué porque, pues para esto, para las modelos también, pues hay que pagarles, hay que ofrecerles algo. O sea, muchas veces yo como un proyecto independiente de la escuela,
pues no tenía qué ofrecer, ¿no? No tenía mucho que decir, sí, mira, te pago tanto la hora. O sea, muchas de estas mujeres fueron mujeres que se sentaron a escuchar mi idea, que se sentaron a escucharme a mí, mi ideal, lo que yo quería lograr, y me dijeron, sí, quiero hacer esto contigo, ¿no? Entonces, pues sí, el proyecto se ha visto, o sea, sobre muchas, ¿no? O sea, como se pueden ver aquí, o sea, fue desde la foto construida hasta la foto estudio, después fue a la foto documental otra vez, o sea, yo aprovechaba cada momento, cada espacio que tenía para seguir haciendo fotos de mi proyecto, para seguir explorando, o sea, seguir haciendo todo esto, o sea, también desde el concepto, ¿no? Desde armar el manto, porque pues no lo compré hecho, sino pues comprar los materiales, ver cuál era el mejor, o sea, de repente también la corona se la empezó a ver muy triste, la corona sí sintió los 3 años, entonces de ahí también de la primera foto que tomé con la corona, ¿no? Hasta, o sea, que se le ve bien, que se le ve que es nueva, o sea, tal y tal, hasta en las últimas, donde pues el manto también ya se ve que ya no da para más, donde, o sea, muchas veces se le caían las estrellas, o sea, un proyecto complicado porque también, como en algunas de estas fotos, las llevé a marchas incluso, por estos que tienen títulos, por ejemplo, de 26S o 25N, son fechas de marchas que sucedieron en México, ¿no? Y yo fui ahí y fui a documentar, a ver a las mujeres, a que participaran conmigo, a yo participar con ellas, y al mismo tiempo luchar con ellas también, ¿no? O sea, lado a lado. Siempre con el riesgo de que te puedan tirar la cámara, de que... Me acuerdo también mucho de esta foto, porque tuvimos que escribirnos nuestros nombres, nuestro tipo de sangre, para que si no llegábamos a nuestras casas, al menos una parte de nuestro cuerpo hablaran, ¿no? Dijeran dónde estábamos, quiénes éramos, a quién contactar, nuestro tipo de sangre, nuestra calle, o sea, porque incluso protestando, pues estamos en peligro, incluso haciendo lo mejor, o sea, yo también también tuve mucho miedo de armar este proyecto, tuve miedo de sobre todo hacerlo público, porque sabía que si llegaba a lo mejor el proyecto a manos diferentes, podrían llegarme incluso amenazas, ¿no? De gente que es aficionada a la religión, pues de gente que no le parecía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues al final el proyecto ha resultado así y la verdad es que yo sé que ha sido difícil, yo sé que he luchado, yo también sé que estas mujeres que modelaron para mí, también han tenido sus propias batallas, o sea, si las conozco íntimamente, si son amigas de amigas o conocidas, sé que todas pasamos por luchas y sé que yo quería también darles este espacio santo, este espacio digno al momento de tomarles estas fotos, ¿no? Porque todos los días es luchar contra algo. Entonces, al menos en el momento igual de estas fotos, de tomarlas santas, de tomarlas dignas de respeto, hicieran lo que hicieran, a lo mejor ustedes no lo saben, o sea, y tampoco se lo voy a decir, pero tal vez alguna de todas estas mujeres que vieron, tal vez una ejerce pues la prostitución, ¿no? Y no por eso es menos digna. A lo mejor una de estas mujeres que ustedes están viendo aquí, no sé, ha hecho algo que a ustedes no se les hace moral, y no por eso es menos digna. Entonces también lo que yo quería representar al agarrar diferentes mujeres, al agarrar diferentes modelos, yo no quería que se limitara a mí, ni a mujeres que son vírgenes, ni a mujeres que son, pues, o sea, que no sé, que ejercen el catolicismo, o mujeres que cualquier otra cosa, o sea, que fueran, no sé, que predicaran la palabra del Señor día a día, sino que viéramos a estas mujeres por lo que son, mujeres dignas de respeto, sin importar lo que hagan, sin importar con quién se junten, sin importar qué hagan por las noches, sin importar si son estudiantes, si son mamás, si fueron mamás solteras, si tuvieron que ser madres jóvenes. Entonces, pues al final, este prototipo, este fotolibro, fue lo que resultó de estos 3 años, estos tres años de arduo trabajo. Pues estoy abierta a lo que quieran decir, a lo que me puedan decir, lo que quieran comentar. Y pues eso sería todo ahorita de mi parte. Gracias, Nadia.
Sí, a mí me gustaría como retomar algunas de las ideas que nos has compartido y bueno, para continuar como con la charla, me gustaría, tengo como varias ideas de lo que tú estás diciendo. Una, por ejemplo, es esta parte como del activismo y el arte. O sea, me parece muy interesante porque hay gente que dice, bueno, el arte con este halo de pureza no se tiene que mezclar con cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Y le han mal llamado activismo o artivismo. Me gustaría que hablaras un poquito como tu idea de esto que haces. Otra cosa es, por ejemplo, bueno, esta idea de la manifestación y la resistencia también es una forma de mostrar el arte, ¿no? Es decir, tienes como estas series en donde estás en el estudio, hiciste como unas puestas en escena, pero también sales a ese lugar en donde tú misma dices corres riesgo, se están manifestando, pero también en ese momento aprovechas para generar estas imágenes que forman parte de tu proyecto, ¿no? Y vas completando. Y la última idea, a lo mejor son diferentes, pero bueno, tienen más o menos el mismo entorno, que nos hablara sobre lo que piensas de mostrar estas imágenes en lo religioso y político como un riesgo. Es decir, el hablar siempre de política, hablar de religión, conlleva estas diferentes aristas que se pueden convertir como en hasta en opuestos, ¿no? Y ahora si lo mezclamos con el arte, pues también. Entonces me gustaría que ahondaras más como en estas ideas, por favor. Claro, pues muchas gracias por preguntar también. De hecho, a mí me interesa mucho lo que son, pues, el arte, la resistencia, o sea, como se expresa. Yo tengo mucho el fiel pensamiento, la fiel creencia de que el arte se tiene que compartir. Y el arte también muchas veces es una manera de documentar lo que está pasando. No solo con un artista, no solo con quien crea la obra, sino lo que lo llevó al artista, lo que le lleve al artista a hacer este tipo de obras, ¿no? ¿Qué lo rodea? O sea, ¿por qué tendría la necesidad de expresar algo así? Y es simplemente el hecho de que, pues, esta es nuestra realidad, como mi realidad como mujer, como no binario, o sea, a mis cortos 22 años de edad, he visto, he escuchado y he vivido en carne propia muchas experiencias que han sido no deseables, ¿no? Entonces, cuando uno llega al arte, es así como de, pero yo tengo mucho este problemita de repente, que es como de, ¿por qué estás en el arte no haces cosas bonitas, no? ¿Por qué si estás haciendo arte, no sé, no te pones a pintar de repente, no sé, el día o el mar o cosas así, o por qué no te pones así a fotografiar, pues, flores, cosas bonitas, uno que algunos dirían así como bonito, ¿no? Y es como de porque mi realidad no se basa solo en flores, ¿no? Mi realidad no se basa solo en pinturas de mares, o sea, mi realidad es diferente y al mismo tiempo el que yo la quiera expresar de esta manera es porque así surge de mí, de esta manera violenta, ¿no? De esta manera desde abajo, lo diría yo, el arte desde abajo, aquellos que hemos tenido que sufrir muchas consecuencias que no han sido nuestra culpa. Entonces, que el arte se mezcle así con estas experiencias de vida, o sea, porque ¿de qué sirve tener un arte que no se relacione contigo? ¿De qué sirve tener, o sea, que uno haga arte si no tiene nada que ver con lo que tú haces, si no tiene nada que ver con lo que tú eres, ¿no? Entonces también por eso esta parte del arte y la protesta es muy, por ejemplo, habrá quien haga pues solo pinturas de plantas, ¿no? Habrá quien haga pinturas de cielos, pero lo que a mí me nace y lo que a mí me da es esta violencia que por más que he tratado y por más que he ido a terapia y por más que he hecho, siguen latentes en mí. Entonces, no voy a hacer arte bonito mientras yo no viva en un lugar que siempre es bonito. Entonces, siento que en esa parte del arte y la protesta, si tienen que ir de la mano, que vayan y que hagan y que se destruya y que se vuelva a construir, que se haga lo que se tenga que hacer hasta que tengamos condiciones dignas. Yo sé que el arte, como lo dije al principio, el arte no cambia el mundo, pero puede ayudar a las personas a reflexionar, a saber lo que está pasando,
demostrar otras realidades, sobre todo con la foto, ¿no? También este concepto de la religión, de lo político y del arte, yo sabía que era una idea peligrosa, yo sabía que podía lastimar a lo mejor la susceptibilidad de muchas personas, y como digo, claro que se siente miedo, porque aparte vivimos con miedo, vivimos con el miedo de que 10 de nosotras morimos, o sea, día a día, ¿no? Vivimos con el miedo de que de repente salga una noticia que arrestaron a un asesino serial en tu cuadra, y que un día pudo pasar al lado de ti y dijo, hoy no le toca. Entonces, también esto de ir a las marchas es, tengo miedo, pero también estoy harta, y me puede más el coraje que el miedo. Entonces, también esta cuestión de la religión que te enseña a estar siempre cerrada en un puño, a estar oprimida, a obedecer a tu esposo, a obedecer a tu abuelo, te hagan lo que te hagan, ¿no? Que tienes que ir a la iglesia y te tienes que portar bien porque eres una señorita, que tienes que rezar y tienes que decir, y así, no sé, tienes un papá que es alcohólico y es violento y te golpea, pero va a la iglesia y todo está bien. Va a la iglesia y se confiesa y todo está bien. La que está mal eres tú. Entonces, estos conceptos también de transgredir a la Iglesia Católica que tanto tiempo ha permitido y ha subyugado estos conceptos de que la mujer debe ser casta, que la mujer debe ser limpia y pura y debe callarse la boca, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, al hacer esta protesta feminista, religiosa, o sea, y política, porque la política en México está muy relacionada con la religión, o sea, que sí, que habrán dicho que ya no, que la escuela es laica, ¿no? Pero en cuántas escuelas laicas escuchamos aún así hablar a los niños de religión. Entonces, ¿hasta dónde es laica, no? ¿Hasta dónde estamos libres del pensamiento religioso? ¿Qué tanto permite que la violencia machista se siga dando? Y que, pues, cuando la iglesia es machista y el político lo permite, el mismo político es religioso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué estamos jugando, no? Y pues yo, eso es lo que tengo que decir con sus preguntillas. Gracias, Nadia. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, para continuar con el conversatorio, también quisiera que Nadia nos hablara. En algún momento les comentaba que, bueno, Nadia, tuve la fortuna de ser su profesor, y recuerdo que en un momento uno de tus proyectos era, bueno, tiene que ver con este que estás presentando ahora, pero era un mapeo como de la violencia, ¿no? O sea, estabas mapeando, digamos, los índices de violencia en el Estado de México y en algunos otros lugares. Eso se me hacía bien interesante porque, bueno, muestras las imágenes, pero también el sustento teórico, que es importante, como para hacer un libro. Creo que esa parte abonaría muy bien si piensas en conformar este libro como un libro más grande, digamos. Es decir, esta parte del arte, si bien dices tú que el arte no cambia las cosas, pero sí genera estas ideas, pues sí, el arte es fundamental. Por una condición humana, el arte en realidad sí genera estos pensamientos de cambio, ¿no? O sea, es un abstracto que nos lleva a diferentes estados, pero digo, lo que tú estás haciendo es un claro ejemplo de que se pueden hacer reflexiones profundas, ¿no? En torno a esta cuestión de la violencia de género. Entonces, me gustaría también que les platicaras un poquito sobre esa parte de lo que estuviste haciendo, es decir, tu parte de producción visual, la fotografía, pero también esta otra parte de la documentación, digamos, dura, ¿no? De cifras duras, porque también eso va compensando, ¿no? Sí, pues para la elaboración del proyecto sí tuve que igual que se elaborara de manera teórica, y obviamente para yo pues hablar de estos temas, de los feminicidios, de las violencias que vivimos las mujeres, pues sí, de por sí, o sea, yo empecé como con la idea, ¿no? O sea, con la idea de como quiero hacer ese proyecto, y obviamente te enojas y pensar así como, ¿por qué a esta mujer no le pasa nada? A esa mujer que tienen así como de yeso, tiene más respeto que yo. O sea, desde ella yo ya estaba como enojada, ¿no? Entonces, de repente cuando te metes a investigar, o sea, los datos, o sea, para decir con fundamentos qué es lo que está pasando, es mucho más indignante. Porque tú te metes a buscar un dato, pero te salen 500 noticias, te salen 200 más
más números de muertas, te salen cada vez más, o sea, y conforme, no importa, algo que he aprendido de hacer proyectos feministas es que no importa cuándo vuelvas a investigar o sea, cuántas muertes hay, al día siguiente va a haber más. O en un mes va a haber todavía así, más. Entonces, cuando ver tantos números es hasta cierto punto triste y te duele en el corazón porque estás haciendo algo y sobre todo estás en arte, ¿no? Estás haciendo algo y sientes esta necesidad de que tienes que hacer más. Tienes que hacer más, tienes que moverte más, tienes que todos estos datos, estos lugares que también pues me estuve moviendo como igual vieron en las fotos, en las marchas y de repente te mueves igual por la calle en lugares donde pues hay signos de muertas. Hay signos de muertas, hay el Antimonumenta que está enfrente de Bellas Artes, que igual es un punto, un spot feminista, que está lleno de noticias de mujeres que de repente igual estudiando igual a mis antecedentes como Maya Godet, que es de Juárez, proyectos en Juárez que han sido muy fuertes, ¿no? Proyectos en Juárez que han sacado las cruces rosas. Entonces, y siempre, o sea, todo siempre tiene una razón. Todas esas acciones tienen la razón de que cuántas muertas somos. Entonces, todos estos datos, pues sí, los tuve que investigar, o sea, y aunque pues me doliera el corazón, y pues no solo cuando investigas por fuera, o sea, cuando ves, no sé, ya cuántas veces he checado el INEGI, ya no sé cuántas veces he checado el INEGI, ya no sé cuántas veces he checado el registro del gobierno de las muertas, de los casos de homicidio, de los casos de feminicidio, de los homicidios culposos, o sea, cuántas veces haciendo ese tipo de proyectos es duro, es difícil, pero pues le seguimos dando, ¿no? Y después también cuando te pones a investigar con las que fueron mis modelos, ¿no? Hubo con quienes tuve la oportunidad de charlar, de conocer muy bien, y de cuando una está de repente contando una historia dolorosa, te dicen, a mí también me pasó. Y ahí también es cuando supe así como de cuántos números hay que son oficiales, ¿no? Pero toda esta gente que todavía no habla, toda esta gente que está alrededor de mí o que me dice así como muy en confianza, a mí también me pasó. Ya a mí me pasó esto, a mí me hicieron esto, yo no puedo dormir por las noches, cosas así. Entonces es no solo los datos que uno investiga, sino los que uno descubre ya conviviendo con las modelos, con gente que te rodea, ¿no? Y que tú dirías, pues no, tú lo ves y dices, ah, es alguien normal. Tú lo ves y es como, ah, es alguien feliz, ¿no? Pero de repente te empiezan a contar historias y entonces tienes que ir añadiendo números, tienes que ir añadiendo cosas. Entonces esta parte teórica también fue muy difícil, pero también la agradezco mucho porque me ayudó a descubrir más antecedentes, más personas que estaban luchando de maneras muy similares a la mía. Entonces, pues sí, fue un proceso, pero pues al final ha valido muchísimo la pena y pues todavía nos falta más. Muy bien. Bueno, pues voy a abrir entonces, no hay todavía algunas preguntas, pero también podemos hacer la dinámica en donde para continuar con el conversatorio, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, también lo puede hacer. Bueno, aquí hay uno. Gracias, Emily Soto, dice, ¿crees que tu proyecto puede influir en esta lucha feminista? Es una buena pregunta, ¿no? Porque de repente podría ser esto que dices puede ser censurado, digo, no es lo mismo visualizar un proyecto en donde sea certificado por una galería y que esa galería esté de acuerdo de mostrar cosas así, es difícil. Entonces, me parece que es interesante esta pregunta de que si crees que tu proyecto puede influir en la lucha. Ojo, estaba hablando de la lucha feminista, no como de que sea expuesto en algún lugar, ¿no? Sino cómo puede ayudar. Sí, pues, de hecho fue justamente para eso, el hecho también de llevar el manto y la corona de las marchas feministas, era justamente para presentar lo mismo, ¿no? Muchas hermanas también le tomaron fotos a mis modelos mientras yo estuve igual en las marchas, y yo nunca dije así como, no le tomen fotos porque es mi proyecto. Yo sabía que al hacer esto era un proyecto colectivo, que las fotos que yo tomara no iban a ser solo mías, o sea, al final sí, lo que yo estoy presentando ahorita, a mí no me molestaría que alguien las agarre, las comparte, que las pegue en la calle, que las comparte alguien más, que si le molesta en un foro, que si no le molesta, o sea, yo sabía que el concepto de mi proyecto tenía que ser compartido. Yo sabía que no me iba a poner yo al tiro así, no le tomes fotos a mi modelo porque este es mi proyecto, tú consíguete el tuyo, ¿no? Pues claro que no, o sea, si de lo que estoy hablando es de compartir un sentimiento,
En lo que estoy hablando es compartir estas experiencias de estas mujeres, esta experiencia mía de ser mujer. Entonces yo la verdad, yo creo que sí, que mi proyecto puede ayudar o contribuir a la lucha feminista, porque estoy hablando igual de estos valores, estos falsos valores icónicos católicos, ¿no? ¿Cuántas de nosotras mujeres hemos tenido o crecimos en lugares religiosos, en lugares católicos, que nos dijeron, no, ponte falda larga, no provoques a tu papá, no provoques a tu abuelo, o sea, y pues también hay algo dentro de la lucha feminista que se dice ni puta ni santa, ¿no? O sea, que no importa si somos bien portadas o si somos mal portadas, merecemos respeto. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho igual con la idea de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe siendo nosotras, siendo otras mujeres, siendo todas las mujeres, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí quiero y busco también principalmente que el proyecto sea un concepto compartido, que sea para todas, por todas, para todes, para lo que nos funcione y para lo que no nos funcione también. Gracias. Bueno, aquí también Shana Zoe Osnaya pregunta, ¿alguna vez mientras tomabas las fotos te violentaron o intentaron ponerte un alto? ¿O en el proceso de todo tu proyecto, una censura, no sé, alguna cosa que te haya ocurrido? Pues conforme a los modelos, pues no, ellas siempre, gracias por las preguntas, los modelos siempre colaboraron, les expliqué bien las cosas, también afortunadamente no hubo ninguna persona que intentara quitarme el manto, que intentara romperme la corona, porque yo sabía que era un riesgo, yo sabía que alguien un día así me podía agarrar la cámara en una marcha y me la podía tirar al suelo, así de ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué te estás metiendo con mis conceptos? Porque hay gente que es muy religiosa y yo sabía, porque también es como yo decía, es ir con ese miedo, pero pues ni modo, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente nunca nadie como que físicamente intentó meterme un límite. Aquí, como dice el profe, es difícil encontrar una galería, un lugar que te diga, sí, pásale con tu proyecto que le tira a la extrema derecha y que le tira al político y que le tira a la lucha feminista, o sea, todo. Obviamente es difícil encontrar un lugar como certificado que te deje exponer este tipo de proyectos. Pero pues sí, afortunadamente nunca han intentado hacerme daño físico y hasta el día de hoy no he recibido amenazas, lo cual es una ganancia para mí. Entonces, pues, todavía no. Gracias, Nadia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les digo que también pueden abrir el micrófono y directamente hacer alguna pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Serafín, por favor. Pues igual yo tuve la fortuna de compartir el salón de clase con Nadia durante la carrera, tal vez no durante foto, pero sí tuve la cercanía con su proyecto. Creo que es algo que ha avanzado mucho y que es una evolución no solo de un proyecto, sino de ella como persona, Y creo que es algo que está muy padre. Creo que inevitablemente el hecho de que lo veas como algo propio, como lo planteas, es el fundamento de algo que puede ser mucho más grande y eso está muy bien. Pero los limitantes que vas a encontrar, de dónde puedes exponerlo, los vas a encontrar en todos lados. Y es una lucha social. Si ya tienes toda esta facultad de que te puedes apropiar de los lugares, si hay un lugar que no te lo permita, plántate fuera de estos lugares. No te limites al hecho de la pandemia y de que todo esto se está haciendo que te limites, porque así pasa. Y si ya te hiciste escuchar o ya tienes todo este apoyo feminista que te hace que te escuchen, pues tú busca que tu proyecto se escuche todavía más fuerte. Porque tienes algo sólido y eso muy difícil se llega a conseguir en muchos casos. Entonces buscar la forma, o sea, más que nada como preguntarte, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar? Y no solo como de, quiero llegar a que más gente lo conozca. O sea, claro que quieres llegar a que más gente lo conozca, pero ¿cómo vas a hacer que eso pase? ¿Y de qué forma tú lo estás haciendo? O sea, procurar que no te limites por las cuestiones, ni por la pandemia, porque ya vimos que tan solo lo que pasó apenas con lo que ganó no sé qué partido y cuántos show no hicieron, no es una limitante. O sea, hay muchas formas de las que puedes lograr y pues creo que eso es algo que estaría padre como ver hasta dónde puedes llevar. Y si no, o sea, ya ni siquiera hablando de instituciones que te validen o no, sino que tú busques esa validez a partir de lo que tú puedas hacer con todas estas acciones. Y ya. Pues. Muchas gracias, muchas gracias por
muy por tus acertado. comentarios. Igual, pues aprovechando acá el comentario de Serafín, quiero hablar pues también de la producción en pandemia, porque pues como nosotros artistas en pandemia teníamos de repente los salones, ¿no? Teníamos de repente toda esta gama de oportunidades y de repente llegó la pandemia y nos hizo cambiar muchas perspectivas. Sobre todo mi proyecto, que era un concepto político y público, ¿no? Que yo agarraba modelos que, o sea, que tenía siempre al lado de mí en la escuela, que yo agarraba gente que estaba cerca de mí. Con la pandemia el proyecto se vio pausado, de hecho lo pausé el proyecto un semestre para ver si podía mejorar las condiciones, y después me di cuenta que no, que nada estaba pausando las condiciones, y sobre todo me di cuenta cuando seguía habiendo manifestaciones feministas, incluso en la pandemia, ¿no? Así como de, entonces, ¿quién nos mata primero, el virus o un güey? O un hombre, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, o sea, esto no va a parar mi proyecto, esto no me va a parar a mí como artista, y iremos a donde tengamos que ir, con las medidas que tengamos que hacer, pero que estas cuestiones no nos limiten como artistas, ¿no? Entonces, pues también fue un trabajo duro, porque obviamente menos gente quiere colaborar contigo. También ir a las marchas en pandemia, claro que es peligroso. Claro que, o sea, si de por sí ya es un peligro ir como a las marchas, ¿no? Entonces, de pandemia, imagínate. Pero pues también, pues sí, aprovechando igual el comentario de Serafín, pues sí, decir que seguir produciendo en pandemia, las condiciones que se tengan que producir, pero que se siga haciendo, ¿no? Que se siga escuchando y se siga saliendo. Y pues yo también, como le había comentado al profesor Miguel y también al profesor Santoyo, yo no quiero que mi proyecto se quede en un proyecto de escuela. Yo quiero que este proyecto yo lo trabaje años, o sea, de esos, o sea, gracias también a que me enseñaron los antecedentes que yo de ustedes aprendí de fotografía, de estos maestros, fotógrafos que tienen producciones de 10, 15 años de fotos. Cuando a mí me enseñaron esas cosas, yo dije, yo quiero lo mismo para mi proyecto. Yo no quiero que, ay, si en un semestre ya salió mi proyecto y ahí se queda y ahí murió, ¿no? Yo dije, yo quiero un proyecto de años. Yo quiero que siga transformando, que transforme conmigo, que se vea conmigo, que descubramos formas juntos con el proyecto y yo. Entonces, pues también, pues agradecerles a los profesores también, que me enseñaron con mucha paciencia, mucha dedicación, y también a mis compañeros que estuvieron ahí dándome consejos, que están aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias. Gracias, Nadia. Vamos a continuar con las preguntas, ya hay varias. Entonces dice Emily Soto, ¿hubo alguien que te pusiera ciertos obstáculos para seguir con el proyecto? Más o menos ya hablaste de esto, creo que podemos pasar a otra. Zoe Osnaya dice, ¿compartes tus proyectos en redes sociales? Si es así, ¿cómo has llevado el ciberactivismo? Y si opinas que es importante el ciberactivismo. Si tienes redes, me parece que si tienes Instagram y algunas cosas, también lo podrías anotar aquí para que te comiencen a seguir, ¿no? Pero bueno, otra vez, ¿qué opinas si es importante esto del ciberactivismo? Pues de hecho sí tengo, cuando empezó la pandemia y todo esto, empecé a subir el proyecto a Instagram. Ahorita les voy a pasar el link, porque pues yo sabía que mientras tanto, pues qué iba a pasar con el proyecto, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo con el proyecto? Entonces supe que las redes sociales eran una manera de extenderme a quienes incluso pues no me conocieran, y también pues de cierta manera arriesgarme también por las redes sociales a que me llegaran mensajes de odio, a que de repente pues gente que no le parecía como lo que estaba haciendo, obviamente también involucrarme con otras mujeres, otras personas que estuvieran haciendo activismo digital, que estuvieran compartiendo estas fotos por estos medios, que estuvieran pues moviéndose, ¿no? Entonces también de ahí aprender uno a moverse, también con estas cuestiones de que el activismo y pues el ciberespacio, ¿no? Entonces sí, me hice un Instagram dedicado a eso, lo empecé a llevar también de a terceras personas, porque quería mantenerme anonimato, ante todo. Quería mantenerme, o sea, quienes me conocen y ustedes que me están conociendo ahorita saben cómo me llamo, saben cómo me veo, saben que este es mi proyecto, pero yo no quería o sea, cuando estaba abriendo este Instagram, que la gente supiera mi cara, ¿no? O sea, supiera quién era, supiera qué estaba haciendo, en dónde radicaba. Entonces, pues al compartir estas fotos igual de estas marchas, pues yo no quería que estas personas que pudieran llegar a afectarme supieran por dónde me estaba moviendo.
Entonces, pues ahí también lo manejé con mucho cuidado. Creo que son muy necesarias el ciberespacio y el ciberactivismo. Creo que se mueven de distintas formas, como pues las pláticas, así en Meet, en Zoom, creo que se mueven en ilustraciones, se mueven en GIFs, se mueven en videos, en gente que está haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo, en mi caso, yo comparto las fotos por aquí. Y pues también creo que es muy admirable estar compartiendo este tipo de activismo por las redes sociales, y creo que sobre todo es súper chido que estemos empezando a apropiarnos de las redes sociales para comunicar lo que está pasando, para hacernos saber, porque si las noticias no quieren contar lo que nos está pasando, pues lo vamos a hacer nosotros por medio de los medios digitales, y creo que es muy, muy válido también, y creo que es perfecto, de hecho. Gracias. Voy a preguntarte otra cosa, Darene Ferro. ¿De qué forma como artistas podemos empezar a crear y fomentar espacios en donde exponer este tipo de propuestas y temas? Es una pregunta muy interesante. De hecho, como decía al principio de esta plática, yo tuve la oportunidad de exponer en una galería virtual, que es una galería completamente gratuita. Al ser virtual no hay que dar ningún tipo de cuota. Entonces, pues llega uno de estas galerías virtuales que tienen constantemente convocatorias abiertas. En este caso, les recomiendo muchísimo Plástica Disruptiva, que fue donde pues yo tuve la oportunidad también de exponer. No se me cobró nada, el espacio estuvo ahí, 100% funcional, pude enviar el link, así es igual, o sea, envías un link y puedes ver las obras expuestas. Entonces, creo que la manera en la que formamos los espacios, también, por ejemplo, Instagram, ¿no? Instagram está hecho para que uno comparta fotos de su vida diaria, para que uno comparta fotos de qué es lo que comiste hoy, qué tan bonito se ve. Entonces, apropiate de esos espacios. Apropiate, o sea, no te están cobrando, no te están limitando, entonces aprovéchalos, úsalos, transgrédelos, agárralos para ti. Entonces, esto es lo que los artistas, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemias, hemos tenido que movernos, hemos tenido que hacer, o sea, agarrar nuestras redes sociales personales y empezar a transgredirlas, empezar a mover hasta que Facebook o Instagram te diga, ya tú no puedes compartir ese contenido sensible. Hasta entonces no te detengas. Por espacios no paramos. O sea, y siempre si te puedes juntar con un colectivo, si tienes gente que piensa como tú, artistas que piensan como tú, que hacen las cosas que tú hacen, que tienen los intereses que tú tienes, entonces ahí ya tienes un espacio perfecto. No importa cómo lo hagan, si presencial o virtual, mientras tengas este apoyo en equipo y tú tengas las intenciones de hacerlo, creo que los artistas nos podemos seguir moviendo por muchos lados. Y gracias por la pregunta. Gracias, Nadia. Aquí también alguien pregunta, dice, ¿sientes que este tipo de proyectos, bueno, Zoe Osnaya otra vez, ¿sientes que este tipo de proyectos se pueden llevar libremente en un salón de clases con hombres y profesores, o crees que es más fácil llevarlos en espacios separatistas, supongo externos, ¿no? Espacios. Sí, por favor. Pues, gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta también muy importante y muy interesante. Sobre todo, pues en la universidad se empezó a dar una ola feminista hace poco, un año, menos de un año, en el cual nadie sabía, o sea, que había mujeres feministas, ¿no? O era así como proyectos independientes feministas, pero se quedan adentro de sus salones y ya, nadie más sabe que existen, ¿no? Entonces hace poquito empezó a haber una ola feminista en la escuela, que pues tuve yo y otras compañeras la oportunidad de estar ahí presentes, de estar ahí latentes, de que estos espacios que se habían hecho justamente como para cosas muy específicas, como lo que es estudiar y todo esto, abrirlos a las experiencias que las mujeres también viven ahí adentro. Entonces, ¿debemos dejar de hablar de feminismo cuando hay hombres presentes? O sea, pues no, pues vivimos en un mundo real donde todo el tiempo estamos mezclados. Y si a alguien le incomoda, pues entonces, pues que diga, o sea, y si quiere decir que lo diga, y si no, y si nada más está levantando la mano para joder, pues entonces vamos a tener que estar luchando toda nuestra vida. Sí, estamos luchando toda nuestra vida. Entonces, si de todas maneras nos molestan, de todas maneras nos violentan, de todas maneras nos dicen que nos callemos, pues entonces ya vamos a alzar la voz, en donde sea que estemos. No importa si es en un salón, si un día vas en una combi, si un día vas en una marcha feminista, es importante que se empiecen a hablar de estas cosas en los espacios que sean, y más con la gente que necesita hacerle estos cambios y estas reflexiones en su vida. Porque igual mucha gente decía así como, no, pues es que para qué se lo presentas a los hombres si los hombres nunca van a entender. Y es que también hay que darles la oportunidad de que se den cuenta de lo que están pasando alrededor de ellos.
que deconstruyan, que rompan su pacto patriarcal. Entonces, no nos vamos a callar solo porque les incomoda, porque el espacio no fue hecho específicamente para eso. Pues digamos, la universidad fue hecha pues, para estudiar, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotras hemos sido violentadas adentro de la universidad? Entonces, no hay espacios específicos. Yo pienso, o sea, sí está bien los espacios separatistas, quienes prefieren estar en espacios separatistas está muy bien, pero yo pienso que las ideas deben compartirse sin importar si a alguien le molesta o si no le molesta. Y gracias. Perdón, gracias Nadia. Me parece que, bueno, un poco abonando estas ideas que comparte Nadia, pues sí, la universidad es un espacio abierto en donde se pueden pronunciar desde diferentes puntos de vista, y me parece, desde mi punto de vista, que pues somos entes políticos en donde todo el tiempo estamos rodeados de circunstancias y uno tiene que estar enterado de todo lo que ocurre, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento por los derechos de estas comunidades segregadas, los movimientos con el movimiento zapatista, el movimiento por los desaparecidos, los 43 estudiantes y todos esos movimientos, uno tiene que estar enterado. Y digo, y también en situaciones políticas que están relativamente lejos de nosotros, es decir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina y todos estos movimientos, ¿no? Que al final siempre es como una bola de nieve que al final acaba llegándonos a nosotros, ¿no? Entonces, yo sí creo que la universidad es un espacio en donde se tiene que aprovechar para compartir todo este tipo de ideas, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, por aquí me parece que hay otra pregunta de Serafín. ¿Cuál es tu postura ante la inclusión de las mujeres trans y los binarios? Los binarios. Binarios, perdón. Sí. Pues gracias por la pregunta. Creo que también esta es una pregunta muy importante para mi proyecto, porque pues se conoce que en el feminismo están los espacios separatistas, como estaban comentando hace poco, y pues los espacios inclusivos, que son aquí con las mujeres trans y les no binarios, ¿no? Yo, pues siendo personalmente no binario, claro que estoy de acuerdo o sea, yo empato mucho con los ideales de la comunidad LGBTQI+, la gente no binario, las mujeres trans, la defensa de los derechos. Pues de hecho yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad de trabajar con mujeres trans y también mujeres personas no binario. Y pues también yo quería que esto fuera muy importante, que quedara en claro en este proyecto que sí, yo soy feminista, pero también tengo mis ideales dentro del feminismo y mis cosas por defender adentro de lo que es, en este caso, mi visión de la lucha, ¿no? Para mí, mientras más luchemos, mientras seamos más, y si todos hemos sufrido esta violencia sistemática, o sea, que nos oprime, pues qué mejor que pelear hombro a hombro, ¿no? Que pelear lado a lado. Entonces sí, me gusta mucho que desde ahorita igual esté quedando en claro que las mujeres trans y les no binario son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a formar parte importante de este proyecto. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la última intervención para ir cerrando el conversatorio. Y dice Dulce Cecilia Bazán. Bueno, lo voy a leer así literal. En tu proyecto has usado a tus modelos como elementos de la Virgen de Guadalupe y el resultado es impresionante. ¿Has pensado en hacer lo mismo, pero al contrario? Quiero decir, usar la Virgen como tal de la Virgen, perdón, usar la imagen como tal de la Virgen, de yeso, una imagen, etcétera, e intervenirla de alguna forma y hacer el registro fotográfico para dar a entender este mismo mensaje. Creo que le darías más en la madre, disculpen mi léxico, a los machos religiosos. Gracias por aquí la pregunta y el comentario de Ceci. Creo que es una propuesta muy interesante y llevarlo todavía más, ¿no? A hacerlo más. También tuve una sesión de fotos que hice dentro de una iglesia. Pero ahí sí, pues, como no, pues arriesgarnos a métete a la iglesia y a ver si sale el padre y a decirte qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Porque estás ahí con una chava, con todo, ¿no? Con todo este contexto. Entonces, al final, esa sesión de fotos la tuve que... Ahí está guardada porque ni salió bien y pues obviamente
que te empiezan a corretear y te empiezan a hacer, entonces, pero creo que esta idea que aquí expresa Cecilia es muy interesante y creo que aportaría muchísimo al proyecto. Entonces, muchas gracias por tu aportación. Bueno, pues con esta pregunta vamos cerrando el conversatorio. Nuevamente, muchas gracias, Nadia. Ampliaste la visión del proyecto, que bueno, hay una parte que ya en lo personal ya no conocía, y pues siempre es importante que alumnos que ya van avanzados y han pasado por un proceso, pues muestren su trabajo. Esperamos poder hacer este ejercicio más constantemente, porque me parece que aquí hay algunos aspirantes a la licenciatura, algunos que van, supongo, a nivel medio de la licenciatura, y pues para que visualicen que también se pueden mostrar sus trabajos cuando están siendo fundamentados. Bueno, pues muchas gracias, y ya por último, solo hacer el comercial, que hay varios conversatorios en diferentes horas el día de hoy, mañana y pasado cerramos este ciclo de conversatorios. Pues nuevamente, muchas gracias, Nadia. Y felicidades. Quisiera dar un pequeño anuncio. Sí, claro, por favor. Bueno, aquí en el chat ya puse mi sitio web, donde pueden entrar a ver algunos de los lugares donde he participado, donde he expuesto. También, si quieren ver el tipo de libro, también ya les pasé el link de Flipsnack. También voy a dar un tallercito mañana de un día. De creación de personaje, porque no solo tomo foto, compañeros, también dibujo y creo personajes y me encanta la animación. Entonces, ahí, a quien le interese o quieran que le interese, pueden pedir informes a la universidad directamente para un taller de creación de personaje. No importa si es digital o tradicional. Entonces, ya, muchas gracias por el espacio, a los profesores presentes, a las personas presentes. Muchas gracias a los seres queridos que estuvieron aquí conmigo hoy. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense, manténganse a salvo y pues a seguir luchando. Gracias, Nadia. Aquí les voy a poner el correo de lo que dice Nadia, por si alguien quiere escribir ahí. No sé, la verdad no sé si todavía hay lugares, pero bueno, no cuesta nada en escribir. Y pues ahí se les pueden dar algunos informes acerca del taller, que también esto es una de las bondades que brinda el estar estudiando en diferentes talleres, porque bueno, como bien dice Nadia, también dibuja, ¿no? Entonces, es toda una compilación de varias disciplinas. Muy bien, Nadia, pues felicidades y muchas gracias. Los esperamos en el siguiente conversatorio y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.